el licenciado Roberto Rodríguez Rabanal, sociólogo, analista político, con una trayectoria profesional importante y destacada. Vamos a conversar, hay varios temas para conversar con Roberto, el tema de la bicameralidad, el tema de la reelección de los congresistas, este contrabando que está ingresando con el tema de la bicameralidad, que permitiría que los actuales congresistas con 82% de desaprobación, y creo que ha subido un poco más, me dice producción, presentan un panorama que necesita el análisis y finalmente dentro del proceso constituyente se va a modificar por la bicameralidad más de 50 artículos de la Constitución. Eso finalmente tiene una lectura, cambie la Constitución, que se cambie la Constitución como está en este momento. Todos esos temas lo vamos a tener. Me dice producción que ya lo tenemos. Le damos la bienvenida a Roberto con las disculpas del caso. Bienvenido, Roberto. Vamos directo al tema. Buenos días. Buenos días. Como dices tú, directo al tema, sobre todo porque la cuestión de la bicameralidad y otros aspectos en este momento se está tratando en el Congreso. Acabo de escuchar que se planteó una cuestión previa en el sentido de que se requería un mayor debate, porque esto ha sido muy apresurado, y que deberían los proyectos de ley pasar a comisiones. Sin embargo, este planteamiento, que es un planteamiento reflexivo, democrático, ha sido rechazado y en este momento se está debatiendo el proyecto de ley. Llamo la atención, sí, un detalle importante. El rechazo a la cuestión previa ha sido por 55 a 44, bajo el supuesto entonces de que hubiera una posición terca para sacar adelante arbitrariamente la bicameralidad, la reelección congresal, el poder acusar constitucionalmente a los representantes de los órganos electorales, a exigir, ya no que exigir, sino a facilitar y complicar la situación respecto al voto de confianza presidencial, ya no 2, sino 3 veces. Esto, al parecer, no tendría los votos, pero más allá de eso, dialoguemos sobre las cuestiones de fondo. Que son los que interesan a nuestros televidentes, Roberto. ¿Qué está detrás de la bicameralidad y de la reelección? Evidentemente la reelección de estos congresistas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? 55 a 44, la votación que nos das a conocer. ¿Qué es lo que tiene que hacer la ciudadanía organizada? Las instituciones de la civilidad organizada. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es la recomendación? Las acciones que tendrían que hacerse frente a algo que al parecer ya está determinado por quienes manejan el Congreso de la República. Bueno, hay que partir de algo fundamental y siempre es bueno hacer memoria, ¿no? Porque a veces se olvida fácilmente y hay amnesias intencionales. ¿A qué me refiero? El año 2018, el 9 de diciembre del 2018 hubo un referéndum y se consultó a la ciudadanía sobre 4 temas. Uno, respecto a lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, para dar curso a este proceso, y esto se aprobó. Igualmente, en cuanto a lo que corresponde el informe que deberían hacer los partidos respecto a la parte económica, que fue relativizada. Y las otras 2 preguntas que cobran actualidad tenían que ver con la bicameralidad y con la no reelección congresal. Millones de peruanos votamos, me incluyo, en el sentido de que no se diera paso a la bicameralidad en las condiciones planteadas y que no hubiera reelección de congresistas. Hoy, un Congreso de 130 personas trata de suplantar la voluntad popular
del pueblo soberano del referéndum. Entonces, ahí hay un primer problema, y como bien lo recuerdas, el promedio de la votación fue 85%. No es que fue un resultado ajustado, fue contundente. Y ese voto ciudadano contundente hoy trata de ser burlado. El Congreso y la mayoría congresal busca zurrarse con lo que significó el voto. Entonces, ahí hay un primer tema y un primer planteamiento. Más allá de estar de acuerdo o no con esto, si fueron dos temas de referéndum, finalmente cualquier decisión este año debería ser también a través de referéndum. Y esa es la máxima expresión de la participación ciudadana. Entonces, ese es un punto que me parece crucial, más aún cuando se nota un apresuramiento para aprobar estas leyes, y no forma parte de una reforma política integral. Además, quiero recordar que se está buscando en realidad dejar de lado en la práctica la rendición de cuentas, entre otros temas. Entonces, lo primero es lo primero. La voluntad popular se respeta porque el pueblo es el soberano y cualquier decisión final debería ser a través de referéndum. Y si hay otros temas grandes que se están discutiendo, que han sido planteados, como por ejemplo el tema si se debe elaborar, si se debe cambiar la Constitución, elaborar una nueva, la pregunta es, ¿por qué no un habido y varios mandados? Que se consulte también. Esa es la expresión de la máxima democracia. Sobre bicameralidad, ¿se está de acuerdo o no? Sobre reelección de congresistas, ¿se está de acuerdo o no? O si se debe elaborar una nueva Constitución, si se está de acuerdo o no. Y el referéndum puede ser un vehículo, un instrumento muy importante. Correcto. ¿Y cuáles son los pasos que se tendrían que dar en ese escenario, Roberto? Bueno, la discusión que se está dando ahora, no sabemos el resultado, se requiere, además, alguien por ahí ha calificado de que quienes se oponen al cambio de la Constitución, que se elabore una nueva Constitución, son los que han propuesto el cambio de 50 y tantos artículos. La actual Constitución tiene 206 artículos. Entonces, cerca del 30% de artículos de la Constitución del 93 pretenden ser cambiados. Algo así como un asolapado cambio de aspectos constitucionales sin asamblea constituyente. O sea, tocando los temas que solamente les interesa en función de sus designios particulares. Ponen por delante el interés particular, porque el planteamiento de la bicameralidad, he escuchado a algunos congresistas cuando le preguntaron, bueno, ¿y qué significaría? ¿Que usted pueda postular en la próxima, si se crea el Senado? Sí. ¿Y podría haber reelección si se crea la Cámara de Diputados y Senadores? Sí. O sea, están buscando leyes a su medida, no en función del interés nacional. Entonces, lo que corresponde, a mi modo de ver, es que este debate se madure y se pueda ligar a una reforma política integral que permita que la calidad de la representación, con un sistema de partidos verdadero y no con vientre de alquiler, salga adelante. Y esto significa que lo que planteó la Comisión Tuesta ya hace varios años y que hay varios temas pendientes pueden ser retomados. Y otro aspecto que es fundamental, que fue aprobado, pero que ha quedado en suspenso ya en dos elecciones, la del 2020 y la del 2021. ¿Cuáles? Las elecciones primarias, las elecciones ciudadanas. Todas estas participaciones se están dando fundamentalmente a través de un cogollo donde el dueño del partido decide, y eso es antidemocrático. Por lo tanto, la ciudadanía debería plantear un mayor debate y cuando todo esté maduro vayamos a una reforma integral, que esto me parece fundamental. Histórica también es necesario realizar para nuestros televidentes, Roberto, porque la Constitución del 93, todos sabemos cómo se elaboró, y el fujimorismo tuvo una participación importante. Esta situación que también el fujimorismo
en el 2022 está pretendiendo regresar a la bicameralidad, es automáticamente un reconocimiento de un error político. Eso es correcta, esa lectura, primero. Y segundo, ¿qué significa para la población que un partido político en un escenario 92, 93 tiene una posición y en el 2022 tiene una totalmente diferente con respecto a este tema de las dos cámaras en el Congreso de la República, Roberto? En el caso del fujimorismo es muy claro. Siempre actúa en función de su interés particular. El año 1993 le convenía, y así lo hizo, que hubiera un Congreso, lo que se llama unicameral, una sola cámara, no de diputados, sino senadores, sino un Congreso. Ahora que las condiciones son otras y le conviene en función de sus intereses particulares, plantea senadores y diputados. En ningún caso ha habido un planteamiento sincero, transparente, en función del interés nacional, sino del interés particular. Pero quisiera ir un poquito más allá. El actual Congreso, que está pretendiendo aprobar estas leyes en función de sus intereses personales y particulares, tiene un rechazo ciudadano enorme. Lo tiene el presidente Castillo y lo tiene aún más el Congreso. Y en realidad los dos poderes se han debilitado por una pelea por arriba, dejando de lado las demandas y el anhelo de la población. Ninguno, ni el gobierno, ni el Congreso, cada uno en lo que corresponde, ha planteado iniciativas en términos ejecutivos el gobierno respecto al alza de precios de fertilizantes, de los precios del combustible, de los alimentos, los problemas en el agro en general. Y el Congreso, en cuanto a calidad de las leyes, deja mucho que desear. Y por otro lado, el Congreso está fiscalizando a su medida, golpea lo que corresponde, pero ha logrado blindar al golpista Merino. Hace poco en la Comisión de Ética, el congresista bañista Guerra García, que lo ampallaron ahí en la playa, la Comisión de Ética ha dicho, no, pues estaba trabajando, ¿no? Esa es una burla al pueblo y no ha pasado nada, ni siquiera se lo va a investigar. Ejemplos de esos hay numerosos. Entonces, ¿qué autoridad política y moral tienen? Entonces, dentro de ello hay un nuevo elemento en la vida nacional para poder discutir. ¿Cuál es? Es la posibilidad de que si es que no hay cambios efectivos y el 28 de julio y los días siguientes es una buena oportunidad para que haya cambio de raíz, pero si no los hay, va a quedar claro que el propósito de enmienda no existe, que la corrección no existe y por lo tanto habría que empezar a discutir la posibilidad de un recorte del mandato tanto presidencial como congresal y la elección, la convocatoria de elecciones generales adelantadas en el plazo que se considere, acompañado de las reformas políticas que garanticen participación democrática y que no permitan que los vientres de alquiler sigan haciendo de la suya, porque si no, no va a pasar nada. Yo quisiera completar la idea planteando lo que acabo de señalar. Correcto. Sí, y esa es una decisión que vamos a tenerla que tomar y conversarla además, Roberto, después del mensaje presidencial. Si hay espíritu de enmienda en el Ejecutivo y cómo se está manejando este tema de hoy, en el tema de la bicameralidad y de la reelección presidencial. Días difíciles para nuestro país y para la vida política de los que estamos de a pie, de los ciudadanos de a pie. Esperemos entonces al 28 de julio, pero en tanto la ciudadanía, ¿qué es lo que tendría que hacer de aquí al 27, 28 de julio, Roberto? Bueno, lo primero es exigirle al gobierno determinadas cosas. Me parece un punto
tiene que ver con lo que se denomina la soberanía alimentaria. Significa el apoyo al agro, a los productores del campo, y al mismo tiempo que el gobierno, con responsabilidad, trate el tema de los fertilizantes. El nuevo ministro de Agricultura ha hecho un anuncio de que en agosto estaría llegando una gran cantidad de urea. Esperemos que sea así. El ministro Alencastre considero que es una persona seria, por un lado, y por otro lado, que haya una decisión del gobierno en cuanto a una gestión soberana de los recursos naturales. El Congreso le regala en sus decisiones a las transnacionales todo lo que quiera, y el gobierno también. No hay una decisión clara. El tema de soberanía alimentaria, de gestión soberana de los recursos naturales son fundamentales, pero hay otro punto que es tanto más importante que los anteriores, es el tema de la corrupción. El gobierno del presidente Castillo se suponía, cuando ganó, con un apoyo popular importante, que iba a tener una línea de conducta diferente a la de Fujimori, Toledo, Alan García, Humala, Kuczynski, Vizcarra. Y sin embargo, estamos observando y constatando que crecientemente hay elementos de corrupción. Con un gobierno corrupto no se puede transar. Y ahí tiene que haber decisiones drásticas al más alto nivel. El presidente Castillo, por lo tanto, las exigencias ciudadanas tienen que ir en esa dirección, que frente a la crisis económica social tiene que haber una respuesta muy clara a favor del pueblo y no a favor de los monopolios y los oligopolios. Eso me parece lo esencial, y para ello la organización popular en cuanto a las asambleas de los pueblos, de las distintas expresiones gremiales, ciudadanas, tiene que salir adelante. Me atrevo a decir que el 28 de julio podría ser la última oportunidad para que en el mensaje presidencial Castillo haga un giro, porque es un gobierno que se ha ido derechizando cada día más, y después del gabinete Mirta Vázquez, con el gabinete Valer y ahora con el gabinete Torres, más allá de algunas poses para la tribuna, no hay cambios efectivos. Y si no los hay, si no los da, bueno, no hay mucha esperanza. Y si no hay esperanza, correspondería dar un nuevo paso hacia adelante. Entonces, en realidad, creo que tanto el Congreso, que ahora va a entrar luego a una disputa de pequeños espacios por la mesa directiva, como el gobierno, en este momento están reprobados. Bueno, creo que como había hace mucho tiempo, había la vacacional para los que habían salido jalados. Bueno, esta vacacional, entre comillas, estamos 12, tienen 16 días para estudiar, entre comillas, prepararse bien. Yo no tengo mucha esperanza, lo digo con sinceridad, a la luz de lo que he podido observar, a la luz de todos los elementos que se han expresado de apoyo, pero que el gobierno no los ha recibido y ha preferido irse con la derecha. En esa medida, vamos a ver qué pasa el 28, y si no pasa nada, creo que lo que corresponde es entrar a un nuevo momento para que recorte de mandato, que se vayan todos los corruptos y al mismo tiempo pueda haber un adelanto de elecciones, pero sí, eso sí, con reforma política integral que garantice que haya partidos que ejerzan la democracia, que tengan propuestas y no sean vientres de alquiler. Eso me parece una cuestión fundamental para democratizar, para institucionalizar, para reformar y para transparentar la política en nuestro país. No podemos seguir viviendo en el secretismo, que Fujimori fue el que marcó la línea y que lamentablemente todos han seguido. Eso tiene que cambiar, y el pueblo tiene la palabra por ser el soberano. Y ahora con la bicameralidad y la reelección hay que decirle hasta acá nomás, porque en cualquier caso
tendría que ser un referéndum el que defina, así como también la consulta para elaborar una nueva constitución. Totalmente de acuerdo con la propuesta. Transparencia es lo que se está pidiendo. Vamos a estar atentos entonces, Roberto, a lo que ocurra en estos días, sobre todo el día de hoy. Quisiera un comentario con respecto a la educación y a SUNEDU, Roberto, porque hemos dado la noticia que hoy, en horas de la tarde, exactamente a las 3 de la tarde, se va a realizar la audiencia de amparo contra el proyecto que modifica la ley universitaria, que modifica SUNEDU, que retrocede la educación mediocre, retrocede a la educación mediocre que hemos tenido, y esto a través de la Comisión de Educación, de la que el presidente y muchos de los miembros son de universidades que han sido no licenciadas por SUNEDU. Entonces, ¿qué lectura de esta situación, de esta acción que se va a realizar el día de hoy? Exactamente es la audiencia de amparo contra el proyecto que modifica la ley universitaria, que es una audiencia única y virtual de la demanda de amparo presentada por la SUNEDU contra la ley que modifica varios artículos de la ley 3220, que es la ley universitaria. Bueno, 3 cuestiones. Una primera, antecedentes, una segunda, el hoy, el presente, y una tercera, mirando hacia adelante. Sobre el antecedente, es la ley universitaria aprobada el 2014, hace 8 años. En realidad, la ley universitaria fue un primer paso que abrió la posibilidad para una reforma universitaria integral, cuestión que no se ha venido dando. Pero ha sido un primer paso porque representó un corte a las mafias, al club de rectores de la ANR, a esas universidades bambas con fines de lucro, full negocio, solamente negocio, surgidas, y eso es bueno remarcarlo, al amparo del decreto legislativo 882 de 1996, en la época del fujimorismo, que es el padre de la criatura, de esta criatura malévola. Entonces, lo primero es eso. Ese primer paso dio lugar a la formación de SUNEDU. Lo segundo, SUNEDU ha venido cumpliendo un rol importante y, a mi modo de ver, debe continuar como base de acuerdo a lo que viene existiendo. Y espero que el amparo presentado prospere y se detenga la ejecución de la contrarreforma universitaria que la promueve Fuerza Popular, el fujimorismo, Avanza País, Renovación Popular, pero también Perú Libre, lo que se llama el fujicerronismo. Entonces, ahí hay que marcar clara distancia frente a esto. Si se logra esto, tampoco debe significar pues un cheque en blanco a SUNEDU, sino que SUNEDU y las autoridades universitarias que buscan cambios mayores deben reflexionar y plantear hacia adelante un énfasis mayor en la investigación, una investigación en función del desarrollo local, regional y nacional, ahí trabajando con las municipalidades, gobiernos regionales, colegios profesionales, organizaciones, y sobre todo la proyección social a la comunidad. Las universidades no pueden, como varias de ellas, seguir de espaldas a la sociedad. Y en tercer lugar, que la profesionalización, bueno, sea una realidad. En nombre del coronavirus, en muchas universidades, las clases virtuales las he podido ver. Algunos, con todo respeto lo digo, algunos catedráticos universitarios prácticamente leyendo su PowerPoint o lo que proyectaban hacia los alumnos. Y el alumno, pues, caramba, estaba de fiesta, ¿no? Así no se eleva la calidad académica. No es, soy cuidadoso, hay casos de ese tipo, estoy lejos de generalizar, pero tiene que ser mucho más exigente en la propia calidad. La mediocridad es un enemigo de la educación, como también lo es la corrupción. Y esta expresión que se da de lobbies tiene que ver con la corrupción. Hay mucha plata de por medio para los intereses particulares, y más aún cuando se anuncia creación de universidades por todos lados, cuando esto debe obedecer a un plan nacional
de desarrollo institucional en el sistema universitario, respetando evidentemente la autonomía y las peculiaridades. Pues no puede ser que en algunas regiones haya un montón y en algunas no haya ninguna. Tiene que haber algo equilibrado como parte de un plan nacional. Espero que la acción de amparo, es un tema ya del poder correspondiente, pueda prosperar, podamos detener la contrarreforma, pero no quedarnos en eso, sino dar un paso adelante en la línea de articular investigación para el desarrollo, proyección social a la comunidad y una formación profesional de calidad. Y ahí estudiantes, profesores, autoridades tienen que darse la mano y trabajar con la comunidad. Eso es lo fundamental. Fundamental además que Foro Educativo esté también promoviendo la educación de calidad, no solamente con las firmas para hacer el reclamo ante el Tribunal Constitucional, sino también promoviendo eventos de discusión que forman parte de lo que significa la mejora de la calidad de la educación universitaria, pero al final hablemos de toda la educación de nuestro país para que la formación del futuro alumno sea integral en lo ético principalmente, que eso es uno de los déficits que se tiene en estos tiempos. Gracias, Roberto. Si hubiera algo más que comentar. No, remarcar eso último, la educación en valores. Cuando hablamos de educación, estamos hablando de saberes, y saberes son conocimientos, son experiencias, son actitudes, son afectos y sobre todo valores. Hay que tener esa mirada integral. Lo otro es el memorismo, lo repetitivo y la simple transmisión de conocimientos que no genera transformación. Esto hay que tenerlo en cuenta. La educación es una inversión estratégica para el desarrollo y hay que prestarle la mayor atención. Simplemente aprovecho, dado que estamos a las puertas de fiestas patrias, espero que sea una nueva conmemoración de lo que representó el 28 de julio y al mismo tiempo que pueda servir como una reflexión para lo que se denominó la promesa de la vida peruana, que es una tarea pendiente, para la otra tarea pendiente que es culminar la formación de la nación peruana en el sentido de integración, no de decir blancos e indios, sea un elemento a transitar, a que debemos transitar por ese camino para fortalecer nuestra identidad cultural nacional, la peruanidad, el sentido de patria. Y esto es algo fundamental. Desarrollo humano integral. Gracias, Roberto. Vamos a conversar antes del 27, definitivamente, porque los temas están. Un abrazo. Correcto, muy bien, gracias. Hasta luego. Gracias, Roberto. Buen día.